Vamos a dar inicio con retraso a la entrega del sexto del premio del sexto concurso literario de relato corto histórico del Museo Liber. Siento que, parece que ha habido confusión, que parece que como todos los años lo celebramos a las 7, pues hay mucha gente que ha pensado que este año también. Este año lo hemos hecho a las 6 porque, como saben, pues estamos realizando durante las jornadas alrededor del Día Internacional de los Museos, pues la pasarela de las artes y, pues hemos tenido que, dentro de que coordinar todos los actos, como hacemos muchos más este año, pues adelantar una hora respecto a los años anteriores. Bien, este año hemos crecido a nivel de obras presentadas respecto a los años anteriores. Este año tenemos casi 50 relatos que han sido admitidos para ser presentados. Se han presentado casi el doble, pero pues muchos no han sido admitidos por problemas de forma, de exceder, de no cumplir con las bases, básicamente, de ser demasiado extensos o de no ser históricos o problemas que en general ocurren en casi todos los concursos. Este año también han venido, la mayoría de los relatos provienen de España, pero también como otros años hemos tenido participantes de Argentina, de Chile, de México, de Uruguay, de Suecia también. Este es el primer año que tenemos un sueco. Pero la mayoría son de valencianos, como de costumbre. También hay de Alicante, de Valladolid, de Granada, de Barcelona, de Murcia y de otras ciudades españolas. Estamos contentos porque este concurso se consolida como ya una sexta edición, pues que pensamos que es un concurso que está consolidado. Sabemos que es un concurso que no tiene una gran dotación económica, aunque queremos dar las gracias a la Fundación del Banco de Sabadell, que finalmente ha dotado este concurso y sobre todo es quien va a pagar la edición del volumen que va a salir en breve de los 5 primeros años de premiados, que está ya en una fase última de edición. Ya estoy tratando con los autores pues los últimos retoques, alguna palabrita que quizás sea bueno cambiar, alguna pequeña coma y algunas, pero esos últimos para ya pasar a maquetación e imprimir. Con lo cual espero que lo tengamos antes del verano y presentarlo lo tendríamos que presentar en septiembre, porque tenemos tantos eventos ya previstos antes del verano que no tenemos fechas, literalmente no tenemos fecha para presentar. Así que en ese caso lo presentaríamos ya de vuelta del verano. Bien. Como siempre, pues aparte de agradecer a la Fundación Banco de Sabadell por apoyarnos con esta aventura literaria, es muy de agradecer que un banco pues apoye la literatura. Me gustaría agradecer a la empresa Libertas 7, que es el principal apoyo de la Fundación Libertas 7 y de la cual somos la entidad cultural y social. Al jurado que estaba formado por Eva María Marcos, a mi derecha, por Raúl Borrás, que está a mi izquierda, por Santiago Álvarez,
por Jordi Llobregat, que no pueden estar aquí porque ahora mismo pues ellos son de los organizadores de Valencia Negra, que es un certamen que, bueno, pues que les aconsejo, pero que desgraciadamente coincide con las jornadas del Día Internacional de los Museos. Entonces, bueno, pues evidentemente como organizadores pues están muy ocupados y están allí ahora mismo, y entonces no pueden acompañarnos hoy. Y también evidentemente quiero agradecer a todos los que han participado en este certamen, no por el hecho de no ganar, pues no merecen menos, y bueno, pues también el esfuerzo es muy de agradecer. Y bueno, en el primer volumen hemos publicado también algunos de los relatos de otros que no ganaron, pero que considerábamos que merecían ser publicados, algo que puede pasar también en el futuro, en el siguiente volumen, con los que se hayan presentado. Y bueno, también finalmente quería agradecerles a ustedes por estar aquí esta tarde con nosotros. Y bueno, pues vamos a dar ya paso a la entrega de premios. Vamos a ir, como de costumbre, pues vamos a empezar por las menciones especiales, luego daremos por la mención especial, luego procederemos a dar el segundo premio y luego el primer premio. Entonces, bueno, pues Eva María. Comenzamos por la mención. El jurado del sexto certamen histórico Museo Liber reconoce en el texto el día en que Dios habló español, la fuerza de la prosa histórica, capaz de transportarnos como testigos con un léxico muy cuidado y respetuoso con los hechos, al instante en el que la Inmaculada se convirtió en patrona de la infantería española. Un viaje a los tercios del siglo XVI con una equilibrada alternancia de puntos de vista y rigor histórico. Si me lo permiten, paso a leer y se puede desvelar ya quién es el autor, ¿cierto? Es que tenía mis dudas, entiendan que soy novata de jurado. El ganador en esta ocasión de la mención es Ricardo Ayer. El día que Dios habló español, Holanda, otoño de 1585. ¿Y bien, don Francisco? Antes de responder, Francisco Arias Bobadilla echó un vistazo a su alrededor con las manos entrelazadas a la altura del pecho. A su derecha, el río Mosa se extendía hasta donde alcanzaban sus ojos, dejándose engullir por la espesa bruma holandesa que lo absorbía todo. Capaz incluso de filtrarse en el más grueso coleto y calar los huesos de los 3 tercios que desde hacía días se encontraban acampados en la isla de Bommel, entre los pueblos de Driel, Rosan y Gervantefer. Mientras a su izquierda el ruido de la corriente del otro río que rodeaba la isla, el Fal, resonaba en su cabeza, como pequeños cañonazos que parecían anticipar su futuro. Sabiéndose observado por sus hombres de confianza, el teniente Lechuga y el comandante del Águila, el maestre de campo se giró hacia la oronda figura del mensajero enviado por el almirante Hollack y se le quedó mirando, atento a los 10 navíos anclados entre los diques de Empel y Bulduker, Hertogenbogen, que se recortaban a la espalda de aquel soldado alto y rubio que se había presentado con aquella disparatada propuesta de rendición. Los españoles preferimos muerte a deshonra, Mingia Romson. Su voz sonó guttural y seca, como si la obviedad de la respuesta le produjera un cansancio infinito. Así que ya hablaremos de capitulación después de muertos, continuó. La respuesta no provocó en el holandés más que un leve temblor del labio superior y una serena sonrisa en Bobadilla, a quien no le pasó inadvertido cómo el otro apretaba los puños, lo que era toda una demostración de sentimientos de aquellas gentes de natural inexpresivos.
En ese caso, dijo el rubio, damos las conversaciones por terminadas. Mientras el soldado abandonaba el campamento entre chanzas e imprecaciones, el maestre se dirigió a Cristóbal Lechuga, quien había permanecido en la penumbra del comedor donde llevaban alojados desde su llegada a Bombay, y cruzaron miradas durante un instante. ¿Recuento?, preguntó finalmente el maestre. Por nuestra parte, 5.000 hombres. En cuanto al enemigo, si atendemos a la regla de un hombre de mar por cada 5 toneladas y media, calculo que estaremos hablando de unos 10.000 hereje arriba, hereje abajo, lo que supone una proporción de 2-1, dijo Lechuga, absorto en el disco turbio que se movía desconsoladamente por un cielo perlado de nubes. Lo que significa que tendremos que matar a 2 manos. Iba a responder el maestre cuando un ruido devastador procedente de algún lugar al norte de la bruma que los rodeaba hizo tambalear todo el mobiliario de la habitación, como si alguien hubiera hecho disparar centenares de cañones a menos de una cuarta, aunque la ausencia de cualquier olor a pólvora hizo que Bobadilla desechara la idea de un ataque. No, es otra cosa, se dijo al sentir un intenso golpe de humedad que le empapó el rostro al acercarse a la ventana. La niebla impedía ver más allá de su sombra, así que agudizó el oído hacia la espesa capa blanquecina que solo dejaba intuir que allí pasaba un río, devolviéndole ese rugido semejante al que escuchó durante una noche de tormenta en las Azores, cuando se enroló junto a don Álvaro de Bazán para luchar contra los franceses en las costas de la isla Terceira. Como una marejada, susurró inquieto. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. ¡Los diques!, gritó. ¡Los holandeses han abierto los diques del Mosa! ¡Quieren hundir la isla! Una hora después, bajo la luz de un sol que ni iluminaba ni calentaba, Francisco Arias Bobadilla miraba con ojos tristes cómo a su alrededor las aguas del Mosa iban anegando uno a uno todos los pueblos de Bromel, incluidas la mayor parte de la artillería y vituallas españolas. Todo había sucedido muy rápido. Desde que diera la voz de alarma, en apenas unos minutos varias olas gigantes habían arrasado todo lo que encontraban a su paso, obligando a los españoles a huir a la carrera hacia el montecillo de Empel, el lugar que hasta hacía unos minutos era la parte más alta de la isla, y que la inundación había convertido en la única zona seca a muchas leguas a la redonda. Un trozo de tierra pedregosa de poco más de 1 millar de varas, en el que se apelotonaban 5.000 condenados a morir, como patos bajo el fuego de los navíos enemigos, que ya empezaban a retumbar en el horizonte. Antes de ordenar a sus soldados que cargaran arcabuces con la pólvora seca que habían podido salvar, el maestre remojó el gaznate y, escupiendo al suelo a la vez que se llevaba por pura inercia la mano al cinto donde le colgaba su vieja toledana, justo al lado de una pistola bien cebada, bisbiseó un lamento que le sacó una sonrisa desesperada. ¡Por Dios, que estamos con el agua al cuello! 7 de diciembre de 1585. Frío y desesperanza. Esas fueron las 2 palabras que vinieron a la mente de Alonso Vázquez al pensar que la trinchera que estaba cavando no iba a servir únicamente para guarecerse del repentino y gélido aire del nordeste, sino que parecía estar destinada también a convertirse en su propia tumba. Sin poder evitar el enésimo estremecimiento, el teniente se frotó las manos medio congeladas, agarró de nuevo la pala y empezó a cavar con la misma desesperación que embargaba todo el campamento, desde que el maestre Bobadilla les comunicara el fallido intento de rescate del general Mansfeld, lo que en la práctica suponía el desvanecimiento de la última esperanza de poder sobrevivir a un asedio naval que solo el buen oficio de los tercios había logrado contener. «Hasta ahora», susurró Vázquez mientras le castañeaban los dientes. A su alrededor solo había niebla, barro y agua. Mucha agua. El viento empezaba a arreciar. Hacía demasiado frío, incluso para aquel lugar alejado de la mano de Dios. Envuelto en su propio vaho, comenzó a hundir la pala sobre el barro, una y otra vez, sin pensar en nada que no fuera seguir respirando, hasta que a la 8ª palada impactó contra algo. Renegando del papo de Adán, ni su propia tumba le dejan cavar uno a gusto. Se agachó para apartar la tabla, pero en lugar de una piedra, se encontró con algo plano que por la manera de crujir parecía madera. ¿Pero qué?,
Después de una vida forjada en hierro y sangre, pocas cosas podían asombrar ya a alguien que se había visto más de una vez en el garrote. Pero encontrarse en medio del infierno con una tabla de la Inmaculada Virgen María, de tan vivos colores y matices que cualquiera diría que hubiesen acabado de hacer, superaba con creces cualquier cosa que jamás hubiera presenciado. Y tal fue la sorpresa que Vázquez, tan rufo como ferviente católico, fue incapaz de articular palabra durante unos segundos, hasta que una fuerza que creía abandonada le hizo volar hacia el campamento gritando ¡Milagro!, mientras sorteaba en las tiendas donde sus deschaparrapados compañeros se arrebujaban uno junto a otro en busca de un poco de calor. Una hora después. ¡Soldados! Nuestra Señora ha venido cuando menos imaginábamos y más necesitábamos. La voz de Francisco de Bobadilla, vestido con armadura de planchas y espalderas, resonó en todo Empel. A su lado, Alonso Vázquez portaba la tabla de la Inmaculada, a la que ya todo el campamento calificaba de milagrosa. Ella sabe que le cedemos por prenda nuestra libertad y que la adoraremos para que prosiga y lleve a cabo sus beneficios, sabiendo que cuando el hambre y el frío a punto han estado de llevarnos a la derrota, la Virgen Inmaculada se hace presente para salvarnos. Así que os pregunto, ¿queréis que se quemen las banderas, que se inutilice la artillería y que abordemos esta noche las galeras enemigas? La unánime respuesta entre los infantes españoles provocó un escalofrío en el maestre. Aquellos hombres serían lo que fuera, se dijo, pero nadie podría decir que no eran de los que se vestían por los pies. Pues llevemos la imagen entre las banderas y roguemos a la Madre de los Ejércitos para que nos libre de las asechanzas de elementos y enemigos. Y en ese momento, mientras se dirigían en procesión donde les esperaba el padre Fray García de Santisteban para rezar una salve, una fortísima racha de viento gélido rasgó el rostro de los españoles. 8 de diciembre de 1585. El ruido de un vaso estrellándose contra la pared resonó en todo el buque, resultado de la ira incontenible del almirante Holland. Cari acontecido, con los ojos rebosantes de odio, el holandés deambulaba en su camarote de un lado a otro, lamentando su mala suerte. Solo así podía considerarse que a la pertinaz resistencia demostrada por los católicos, pese a la escasez de munición o víveres y de estar rodeados de agua y mosquete, se les unía una climatología tan inaudita como desfavorable a los intereses rebeldes. Y es que a pesar de que ya peinaba canas, Holland no podía recordar un frío de esa intensidad, tanto para que en unas pocas horas el Mosa se congelara de punta a punta, encajonando a sus navíos alrededor del monte Empel, que como la punta de un iceberg abría a los sitiados una inesperada vía de escape, circunstancia que cualquier ejército razonable hubiese aprovechado para huir, salvo esos condenados tercios más pendientes en saldar viejas cuentas con ese rencor tan español que es salvar sus propias vidas, y que el almirante resumió en su diario de a bordo en solo 2 líneas. Y nos atacaron aquellos 5.000 españoles que parecían a la vez 5.000 infantes, 5.000 caballos ligeros, 5.000 gastadores y 5.000 diablos. Antes de poner rumbo a la desembocadura de la Escalada, sacó la cabeza por el ojo del buey, y mientras echaba un último vistazo a Empel, que emergía silencioso entre el mando helado del Mosa, escupió un vómito incontenible de bilis y odio en forma de una blasfemia que pasaría a la historia. Pues tal pareciera que Dios fuera español al lograr tan grande milagro. Gracias. Bien, como Ricardo ayer vive en Murcia, pues nos ha comunicado que no podía venir hoy a recoger el premio, entonces, bueno, pues se lo haremos llegar y, bueno, pues nos ha transmitido su agradecimiento y nada, pues simplemente decir que hay 2 menciones especiales. Este año han quedado 2 personas ex aequo y entonces pues Raúl nos va a desvelar quién es la otra persona, pero antes simplemente quería comentar, no he hablado sobre este año sobre el jurado.
Otros años el jurado pues ha estado compuesto por novelistas allegados a esta casa, a este museo. Este año, bueno, pues hemos querido que los que han ganado otros años en este concurso de relato, pues fuesen precisamente los que juzgasen a sus semejantes. Y bueno, pues Eva ganó el primer premio en 2013 por La herencia y tuvo mención especial en 2011 por El amanecer. Raúl ganó el primer premio en 2010 por De esta no salgo y ganó el segundo premio en 2013 por La maldición maldita. Y Santiago, que como he comentado antes no estaba, ganó el primer premio en 2012 por Nequiquecamen. Bueno, todos ellos relatos que cuando ahora salga el volumen pues podrán leer. Y bueno, pues tras este inciso pues le cedo la palabra a Raúl. Buenas tardes. Bueno, vamos a proceder a la entrega la segunda mención, que aunque haya sido otra mención, hay que decir que estuvo luchando por el segundo puesto hasta la última ronda y por eso, bueno, le hemos dado una mención. Vale, de este relato nos gustó que tiene una prosa amplia y elegante, que tiene una trama que cautiva y un excelente final. Y el ganador, que me hace ilusión decirlo porque es un amigo, es Fernando Ortega. Y el relato se llama La columna del recuerdo. Lo recoge Fernando Ortega. Bueno, antes que nada, si me permitís un minuto, quería hacer dos agradecimientos. Uno a mi familia, porque todos los que alguna vez han escrito pues saben que sin ellos no podríamos hacer nada y es justo reconocerlo. Y luego, por supuesto, al jurado por haber confiado en mí. Y luego a dos personas, uno es Sebastián Roa y otro Santiago Posteguillo, porque, bueno, sabéis que yo he estado prácticamente 2 años sin escribir ni una palabra y ellos me dieron una colleja simbólica para que volviera a hacerlo. ¿Hablé con ellos? No. ¿Me escribieron? No. ¿Tomamos un café? No. Lo hicieron de la forma que suelen hacerlo los escritores. Leí sus 2 últimas novelas y dije que aquello era maravilloso. Y ahora, si me permitís, procedo ya a la lectura. Bueno, ya sabéis que cuando lee Eva, luego todos los que venimos detrás, son los minutos de la basura, ¿no?, que dicen los baloncestistas. Bueno, el relato se llama La columna del recuerdo. La hostilidad matinal del invierno madrileño adhiere la piel cuarteada del anciano caminante que recorre el cementerio con paso cansino. Frío invierno, sí, para los huesos molidos de un octogenario jubilado, pero el imperecedero recuerdo de las gélidas estepas rusas y del helado Ladoga le hacen rememorar el infierno blanco que dejó atrás y reírse sin alegría de la inclemente meteorología castellana. ¡Ja! Esto no es nada, piensa. Hasta la Rasputinia ucraniana, el pegadizo deshielo primaveral era más cruel. Es precisamente en ese, su 68º recorrido ceremonial por el cementerio madrileño, ahora que lo recorre él solo, cuando recuerda vivamente, como si estuviera allí mismo, la dureza de la guerra y el frío del frente oriental. Lejos quedan los vítores de bienvenida con que familiares y autoridades recibieron a los héroes de Leningrado del regimiento Vierna, ese puñado de voluntarios que derramaron sangre hispana en el río Volkhov en busca de revancha contra los comunistas que, años atrás, alistados también voluntariamente en las Brigadas Rojas Internacionales, acribillaron a sus camaradas en el Ebro. Ya nadie recuerda qué fue de aquellos combatientes de la División Azul, ni cómo fueron utilizados por el afortunadamente desaparecido caudillo como escudo contra las exigencias del Führer, que deseaba enrolar a la fuerza levas españolas en su guerra europea.
ni cómo los nazis los manipularon para ser punta de lanza en el cerco del Volhov, escudo humano contra las descargas artilleras del Ejército Rojo, peones prescindibles en el tablero de ajedrez de la Operación Ciudadela diseñada desde Grigorovo por el general von Chapuis, barata y entusiasta carne de cañón que, no obstante, hostigó sin tregua la vanguardia soviética. Soldados españoles en una guerra sin sentido a la que acudieron empujados por unos ideales erróneos, como por otra parte lo son todos los que conducen al hombre a la locura de la guerra. Un conflicto mundial que parecía interminable, pero que finalmente terminó. Terminó, sí, pero solo para algunos. Otros camaradas pasaron 11 años de cautiverio pudriéndose en campos de internamiento soviéticos antes de ser repatriados. Pero ellos no. La sección del sargento Vila, diezmada, pero no aniquilada, volvía a casa a disfrutar de un merecido descanso y ayudar a reconstruir un devastado país que lamía sus heridas tras la letal guerra fratricida. Volvieron como héroes, como ejemplo de valor y abnegación, y así se les reconoció. Los héroes de Krasnigor se autodenominaron. Krasnigor, el nombre de una perdida aldea rusa que ahora, 60 años más tarde, el anciano pronuncia mascullando para su coleto con cierto asco. Krasnigor, el lugar donde el sargento Vila fue fusilado aquel funesto 9 de febrero del cuarto año de la guerra, por la intransigencia de un picajoso y malhumorado Oberleutnant de las SS. Y por la cobardía de un cabo malacitano, al que ahora le cae una lágrima furtiva que amenaza con helarse y convertirse en carámbano antes de llegar a la punta de la nariz. Este anciano que, después del paseo ritual, saludando las tumbas de todos y cada uno de los excompañeros, los guripas de la sección Vila, ahora se arrodilla frente a la lápida del sargento Emilio Vila Muñoz, el comandante de la sección, caído en acto de servicio en el frente ruso, padre de 2 hijos, héroe de Belchite, fusilado por los nazis, los teóricos aliados a quien la compañía del capitán Salazar había ido a apoyar, y traicionado por su enlace, el cabo intérprete encargado de traducir al castellano las consignas del mando nazi. El mismo que ahora relee por enésima vez el listado de la columna del recuerdo, como la habían bautizado por sugerencia del latinista Gutiérrez, maestro de escuela. Una lápida pétrea junto a la del sargento en la que se enumeraban empleo, nombre y apodos de todos y cada uno de los soldados de su sección, que, según indica, siempre estarían en deuda con él por su sacrificio. Sobre la lista de la tropa, así reza la inscripción: eternamente agradecidos por su abnegado sacrificio, porque solo quien dio su vida por sus hombres en este mundo es digno de comandarlos de nuevo en el Averno. Y bajo esta cita, entrecomillada, todos los nombres de la tropa de la sección Vila: Castro, Vélez, Antúnez, Vives, Legido, Belmonte, Córdoba, Tellez. Solo falta uno, el del anciano paseante. Solo queda él, solo falta un nombre, el suyo: Ramón Cardona Romero. Él fue el último encargado de ordenar la inscripción en la lápida de todos los que iban faltando. Con una mueca de dolor, recuerda el ritual anual. Todos acudían sin faltar jamás a la cita, todos los 9 de febrero, desde el año de su repatriación hasta la fecha. Y cuando un camarada moría, se añadía un nuevo nombre en la columna del recuerdo. Los supervivientes se encargaban de ello, al tiempo que leían unas palabras a modo de epitafio claudicatorio antes de la libación ritual del Schnaps, el licor que los nazis les enseñaron que mataba el frío interior y aumentaba el coraje del soldado. Un ceremonial al que ningún excombatiente de la sección Vila faltaba jamás, hasta que la señora de negro lo reclamaba, claro. Entonces, los demás le rendían homenaje visitando su tumba y añadiendo su nombre en la columna del recuerdo. Y siempre, inexcusablemente, la tumba del sargento Vila era la última, el punto final del recorrido donde en silencio lloraban aquellos ancianos melancólicos, un grupo de supervivientes a la locura humana que sentían la necesidad de saberse vivos en el recuerdo compartido del infierno vivido. Y año tras año, alguno preparaba algunas palabras de agradecimiento por el sacrificio de su sargento,
El hombre gracias al cual ahora podían contar lo ocurrido, el valiente que desobedeció las órdenes de aquel nazi loco que le instó a ocupar la porqueriza sita en lo alto de aquella colina de Krasnigor. ¿Acaso alegando en su negativa que era un suicidio, que la atalaya se volatilizaría bajo el fuego del mortero del Ejército Rojo, como así fue, y que él no pensaba exponer a sus hombres a un destino mortal seguro? El sargento, que dio la cara por sus hombres y se opuso a la descabellada orden del Teutón, razones más que suficientes para que el Oberleutnant, herido en su orgullo el creerse superior a cualquier raza y a la hispana, por supuesto, ordenara a sus perros de las SS un fusilamiento sumario e inmediato por evidente insubordinación. Y cada año, en su recorrido ceremonial, todos lloraban por su sargento, por su pérdida, pero además en las lágrimas de muchos de ellos se leía el remordimiento por no haber sido capaces de oponerse a la sentencia, de empuñar sus armas y encararse con los nazis en defensa de su sargento, que al fin y al cabo era su jefe, su superior directo, su camarada, aunque el recuerdo de los SS, obligándolos a arrodillarse y pegar sus caras al frío suelo estepario helado, mientras conducían en pellones y ataban a un árbol a su sargento, les convencía de que cualquier oposición hubiera supuesto sus muertes seguras y que de nada hubiera servido. En vez de un fusilado, hubieran sido varios, quizás todos ellos, si se hubiesen dejado llevar por la ira. Aún así, les costaba lidiar con ese recuerdo y muchos de ellos hubieran preferido compartir su fatídica suerte antes que vivir con ese sentimiento de cobardía que el paso de los años no solo no lograba quitarles, sino que aumentaba exponencialmente, porque sabían que la negativa de su sargento, su insubordinación flagrante, tal vez pensando que la independencia que los alemanes otorgaran a los mandos españoles de la división se hacía extensiva a los sargentos chusqueros de baja estofa como él, les había salvado la vida, que ahora estaban allí brindando por la suerte de mantenerse vivos gracias a su sacrificio. 68 años, 68, 9 de febrero, repitiendo exactamente el mismo ritual, el paseo conmemoratorio con los brindis rituales, los saludos rituales, las palabras rituales, las lágrimas rituales pero sentidas, y cada vez la lista de la columna más nutrida. El año anterior, Carmona se despidió de Angulo con un abrazo significativo. Eran los dos últimos supervivientes. Este año, después del letal enfisema pulmonar que venció a Ricardo Angulo, solo queda él. El único que brinda con el ron contenido en su diminuta petaca. Ya hacía años que lo habían cambiado porque no era fácil encontrar auténticos schnapps en Madrid, en cada una de las tumbas del recorrido. Y con la muerte de Angulo se extingue su última esperanza de desahogo y redención. Ya no queda nadie a quien poderle confiar su cobardía. Año tras año, como quien se plantea hacer dieta o dejar de fumar, se hacía el propósito de decirlo a sus compañeros. Cada 9 de febrero, Carmona se miraba al espejo antes de ponerse su ajado uniforme y partía hacia el cementerio para su inexcusable cita anual. Y cada 9 de febrero le juraba al hombre que le devolvía la mirada que por fin iba a sincerarse con sus camaradas de armas, a decirles la verdad, que su amado sargento Vila no se negó a ocupar aquella posición, salvándoles así la vida a todos, sino que fue él, el traductor oficial de la unidad, el único que chapurreaba medianamente bien el alemán, el único que podía entender la orden dada por aquel maldito oficial de las SS, el único que estaba junto a su sargento y tuvo que oír su respuesta y traducirla, el único que, por un miedo atroz al fuego de mortero que le taladraba los tímpanos, trucó deliberadamente la respuesta de Vila al requerimiento del Oberleutnant. No pronunció el auténtico acatamiento de Vila a la orden del nazi, aquel, perdonadme, Wir werden die Schulden ihren Befehl zu folgen einnehmen verlassen sich auf uns. Subtítulos. Tomaremos la posición según su orden, cuente con nosotros, sino que su pánico atroz le obligó a sustituirlo por Es ist ein Mord, Händen sind zur, Hollen set Nazins Wens. Es un suicidio, vete al infierno, nazi del demonio. Ahora, tantos años después, apenas les supone un consuelo válido el saber que realmente fue él quien salvó a sus compañeros y a él mismo de una muerte segura a cambio de condenar a Vila. Aún recuerda cómo el fuego artillero destruyó
pocos segundos después, la posición de la porqueriza que el nazi quería que ocupasen. Pero la vergüenza de haber provocado el fusilamiento sumarísimo de su sargento por su cobardía era demasiada carga para un solo hombre, y año tras año deseaba confiárselo a alguien, a quien fuera, públicamente o en privado, pero por Dios, librarse de esa aplastante carga, de ese secreto inconfeso tan agobiante. Desgraciadamente ya no queda nadie, solo él. No había confesión posible. El cura de su parroquia no servía. No hay Dios capaz de perdonar su traición. Le cuesta trabajo saber qué le duele más. La hipocresía de la que toda su vida ha hecho gala, contando sus batallitas sobre la blanca nieve rusa a sus hijos y nietos. El dolor de su cobardía. O, ahora que seguro que es eso, el intolerable remordimiento de su silencio. Esto último es lo peor. No lo que hizo o no hizo, sino lo que todos estos años ha callado. Porque ahora, mientras mira por última vez la columna del recuerdo con el último nombre grabado, el de Angulo, se da cuenta de que no hay que demorar las decisiones importantes de la vida, porque algún día puedes darte cuenta de que es demasiado tarde, que ya no llegas a tiempo, porque no tienes a nadie con quien compartirlas. Aquello de hacer a tiempo lo que quieres hacer antes de que se convierta en lo que te gustaría haber hecho. Y se jura a sí mismo que nadie inscribirá su nombre en esa lápida, que el ignominioso nombre de Ramón Cardona Romero no manchará la nobleza de la columna del recuerdo, porque él no es digno de ser comandado por Vila en el Averno. Muchas gracias, Fernando Ortega. Además de la mención, creo que te vamos a invitar al curso de alemán de la Fundación. Bien. En segundo lugar, y muy reñido, en efecto, como ha dicho Raúl, hemos tenido una persona que, bueno, pues que este año nos viene de la Argentina y entonces, bueno, pues evidentemente no puede estar con nosotros y, bueno, pues le pedimos que nos grabase la lectura. Él estaba reacio porque decía que con su acento, que seguramente encontrábamos horrible aquí en España, y dijimos que no, que al contrario, que bueno, no sé, al menos a mí me parecía un acento muy agradable. Entonces que bueno, pues es que nos lo leyese y además, pues al ser el autor siempre es mucho más auténtico. Entonces, en segundo lugar, ha quedado... Este año hemos otorgado el premio a Román Sibala por su relato El Topo. Este relato nos gustó especialmente por varias razones. Por una parte, por cómo retrata a un personaje que lucha en la Primera Guerra Mundial y no quiere luchar en la Primera Guerra Mundial, como muchos de los que estaban allí. Intenta escapar de ella y, bueno, pues pensamos que plasmaba muy bien a este personaje y, bueno, lo van a ver en la lectura. Y también por la prosa, por el tratamiento de la prosa que tiene Román, y en particular también por el humor con el que trata un momento rodeado de tragedia y, sin embargo, cómo puede tratar esas situaciones tan trágicas con este toque de humor. Entonces vamos a pasar a la lectura. El Topo, de Román Sibala. Perdón. El Topo, de Román Sibala.
El topo, de Román Sibala. Armand Precaución tenía un rostro que lo ayudaba. Un rostro severo de ojos llameantes, sombra de barba oscura y bigotes de morsa, bigotes de prócer. Un rostro que, unido a su uniforme militar, intimidaba a aquellos que lo trataban por primera vez. En realidad, Precaución era un cobarde. Oculto tras ese rostro de utilería, se agazapaba un individuo receloso de su propia sombra. En la escuela había sido blanco de burlas de sus compañeros y en el barrio evitaba salir a la calle, porque a falta de algo mejor que hacer, sus vecinos sabían que siempre podían aporrear a Armand. Pero llegó 1914 y nadie conocía a Precaución cuando fue convocado a las filas del ejército francés. Su barba oscura y sus ojos negros y encendidos le ayudaron a crear una mística y una imagen salidas de la nada, al punto que el peluquero no se atrevió a afeitarle los bigotes, y pasó a ser el único recluta de su batallón con bigotes de morsa. Cuando advirtió el respeto que su rostro infundía en los demás, Armand primero se asustó, pero tarde o temprano comprendió lo útil que eso era, y decidió acompañarlo con un lenguaje corporal adecuado. Miradas prolongadas y penetrantes, un andar lento y deliberado, y un aire a «yo ya sé cómo es todo esto, ya lo he vivido». Y se comenzó a rumorear que Precaución era un veterano, que había servido en la Legión extranjera. En realidad, Armand a duras penas conseguía no tiritar de miedo. Cada bala alemana que pasaba silbando a centímetros de su cabeza le hacía trepar el corazón a la garganta, y las explosiones de los obuses le licuaban los intestinos de pánico. Las cargas a campo abierto hacia las líneas alemanas eran pesadillas inenarrables, en las cuales saltaba de la trinchera en primera línea con su rostro más fiero mientras gritaba, pero de terror. Y corría y disparaba a cualquier lado mientras su cerebro chillaba de espanto. Y cuando finalmente sonaba la retirada, él volaba de regreso a su trinchera, maravillado de haber vuelto con vida una vez más. Pero cada carga era más y más difícil para Precaución. Sus nervios a flor de piel le advertían que estaba cada vez más cerca del colapso, de perder los estribos y aullar de miedo, de arrojar su fusil y salir de la trinchera corriendo en dirección opuesta al ejército del Kaiser, y de que todos comprendiera que, en realidad, era solo un cobarde. Comenzó entonces a planear cómo ausentarse del conflicto, a idear formas de salir de ese infierno mientras aún estaba con vida y mientras aún llevaba el halo de valiente sobre la piel. Armand sabía, como todos, que una forma antiquísima de volver a casa era herirse a sí mismo, dispararse con un poco de criterio, nunca a la cabeza. Balazo en un pie, severa idea cortante en una mano. Pensó en balear su mano izquierda, pero pronto comprendió que sería instantáneamente sospechoso, de modo que hizo de tripas corazón y aceptó que debía balear su mano hábil. Así fue como esa tarde de 1916 se separó de su grupo tanto como pudo, se aseguró de que nadie lo estuviera mirando, levantó su mano derecha y la puso delante del rifle. Aguardó el silbido de la caída de un obús alemán para que el estampido de su balazo fuera enmascarado por la explosión y gatilló. Dos cosas salieron mal. Primero, su cobardía fue más fuerte y en el último instante bajó la mano. Y segundo, ese obús que cayó aullando por alguna razón no detonó y todos oyeron el disparo de Armand, que retumbó en el silencio porque estaban agazapados sin asomar la nariz, por el terror que les infundía un maldito francotirador alemán. 23 de ellos ya habían muerto a manos de ese cretino de asombrosa puntería. Lo que Armand no advirtió, pero sí fue notado por el operador del periscopio, fue que ese disparo silenció al francotirador. Era fantástico. Y así, de la noche a la mañana, Armand pasó a ser un héroe, aclamado, admirado y debidamente galardonado. Pero ceremonia de condecoración al margen, pronto Precaución comprendió que nada había cambiado. El trabajo de oficina en recompensa por su logro habría de recibirlo solo en sueños. Posición de firmes, medalla al pecho, saludo y de vuelta a la trinchera a trenzarse a balazos con los alemanes. Maldita la gracia. La única diferencia era que antes era solo un cobarde y ahora era un cobarde condecorado. Unos meses después lo asaltó otra idea. Hurtó una bolsa de harina vacía, bien blanca, y se aprestó a rendirse en el momento oportuno. Siempre sería mejor caer prisionero de los boches y pasar un poco de hambre que jugarse la piel cada día en la trinchera.
y en esas cargas ridículas a campo abierto, con el enemigo practicando tiro al blanco con su silueta. De modo que al día siguiente, durante la carga matutina, se dejó caer al suelo cerca de las líneas alemanas como si hubiera sido derribado. Esperó a que su propio batallón emprendiera la invariable retirada, sacó de entre sus ropas el trapo blanco y lo levantó con el fusil. Las cosas no sucedieron exactamente acorde a su plan. Su acción fue tan insólita, tan poco habitual, que los alemanes se desconcertaron. Creyeron que el ejército francés pedía una tregua y solicitaba parlamentar, por lo que su plana mayor salió ingenuamente a campo abierto, donde fue prolijamente cosida a balazos desde las trincheras francesas. Una vez más, Armand fue un héroe astuto, cerebral. 2 días más tarde, Precaución se encontraba con otra medalla colgada en el pecho, pero en igual situación, en la misma trinchera inmunda y húmeda, y con gente muriendo a su alrededor de maneras diversas, ninguna de ellas bonita. Atenazado por el miedo de siempre y debiendo fingir que sus acciones fueron heroicas, que era un valiente. Era insoportable. Encima, su apellido era sinónimo de burla hacia los alemanes, y sus camaradas gritaban cada tanto «¡Precaución!» a las trincheras alemanas. En la primavera del 17, ya desesperado, optó por la salida subterránea. Iba a cavar un túnel hasta las líneas enemigas para rendirse de incógnito. Sucedieran las cosas de la manera que fuere, sus camaradas no serían testigos y no podrían malinterpretar sus acciones, porque él ya no podía continuar con esa puesta en escena, ya no soportaba su condición de héroe accidental. De modo que solicitó y obtuvo permiso para ubicarse en solitario en el flanco derecho y comenzó a trabajar. Día tras día, mes tras mes, fue cavando pacientemente su túnel rumbo a las filas alemanas. Ocultó la boca de entrada con una lona inmunda y una escalera de ataque y fue desparramando la tierra sobrante metódicamente por los alrededores para no levantar sospechas. Ese día despertó con la sombra de un coronel erguida sobre él. Un coronel que esbozó una ligera sonrisa y pronunció: «Lo felicito, Precaución, brillante iniciativa. Deje que lo poco que resta lo caben los muchachos. Ya mandamos a buscar los barriles de Amonal». Completaron el túnel de Armand, lo ramificaron a izquierda y derecha y distribuyeron una gigantesca carga de explosivos bajo las líneas enemigas. Y pocos días después, el 7 de julio, la detonaron. Fue tremendo. Fue algo nunca visto. El desastre en las trincheras alemanas y la brecha producida fueron tales que el ejército francés avanzó kilómetros, rodeando al enemigo por ambos flancos y cortando su retirada. En esa guerra lenta, tortuosa, plagada de cargas suicidas para ganar solo metros a costa de miles de vidas, fue un éxito breve pero impresionante. Ese día, Armand aceptó que los cobardes tienen un dios aparte, propio, a su servicio, custodiando sus idioteces y haciendo lo necesario para rectificarlas. Porque lo suyo trascendió el heroísmo y se decidió resguardarlo, hacer de él un símbolo nacional, un ícono que robusteciera la moral y aglutinara a la gente, pero un ícono vivo, capaz de pronunciar discursos y contestar preguntas. De modo que le asignaron tareas de coordinación y enlace para que su humanidad no corriera peligro, mientras lo llevaban de una ceremonia a otra y lo fotografiaban profusamente. Su rostro se volvió habitual en los periódicos y nació la leyenda del Topo Armand, el hombre que cavó en solitario bajo las líneas alemanas y desalojó al enemigo. Un gigante, un titán. Así, Precaución pasó el resto de la Gran Guerra en relativa calma hasta noviembre de 1918, en que todo acabó. Cuando su batallón finalmente fue desmovilizado, él regresó a su pueblo sobre la costa de Bretaña. Fue recibido como un héroe por el asistente del alcalde, que resultó ser uno de sus vecinos de infancia, uno de los que lo humillaban en el barrio. Fue entonces que ocurrió. Algo nuevo y poderoso se disparó en él. Y cuando el funcionario le tendió los brazos en gesto fraterno, se encontró con un tremendo y sonoro bofetón de Armand, que se quedó mirándolo fijo con sus ojos llameantes y sus bigotes de morsa, y el burócrata retrocedió pasmado. Fue el momento de su vida, único, liberador. Cuando Francia fue invadida y ocupada 20 años después, Armand se unió a la resistencia y luchó desde las sombras, porque ya no era un cobarde. Algo en él había cambiado para siempre desde aquella bofetada.
Ahora era un hombre decidido y audaz que combatió hasta que los alemanes fueron desalojados de París en agosto de 1944. 3 años más tarde, a instancias del gobierno y para honrar su valor en ambas guerras, la Academia Francesa de Letras decidió que, de allí en más, la voz precaución habría de indicar andarse con cuidado, porque algo imprevisto, algo peligroso podría llegar a suceder. Era ya la primavera del 59 cuando un anciano Armand regresó a las viejas trincheras de la Gran Guerra, ahora indistinguibles. Pero aunque había pasturas y flores, donde él solo había visto barro y muerte, alcanzó a reconocer esa ligera depresión del terreno, allí donde décadas atrás habían detonado las cargas colocadas en ese túnel que él cavó para huir y lo condujo a la gloria. Miró la campiña fijamente, sorprendido por su nostalgia, y forcejeó con sus emociones por un largo rato mientras lo hipnotizaban sus recuerdos. Luego suspiró, murmuró precaución para sí mismo y le dio la espalda a su pasado para siempre. Listo, Ernst. Muy bien, pues le haremos llegar de nuevo. Felicito a Roman Sibala por este relato y le haremos llegar su premio a la Argentina, como dicen ellos. Argentina. Y bueno, pues vamos a proceder a entregar el primer premio. Eva. Con una prosa ágil y cuidada, tintada incluso, como escucharán, de poeta, nuestro autor premiado en esta ocasión ha gestado con maestría un retablo costumbrista de emociones dictadas desde las entrañas por algunos de los personajes más representativos, como escucharán, de su joven república, la joven república española que retrata. Barnizado con el lado más humano de su personaje central, Honorio, y vestido con diálogos tan cercanos como acertados, nuestro autor nos atrapa desde su arranque para despertar el lado más agridulce de nuestro ser, nacido de la rabia de nuestra fuerza interior. Así brota la otra mejilla, con una destreza, si nos lo permiten al jurado, propia de la fiereza de un Delibes y la pluma de un Machado. Así, coronada con una estructura perfecta, el jurado ha decidido otorgar el primer premio del certamen del Museo del Liber al relato La otra mejilla de Josep Asensi. Bueno, primero quiero pedir disculpas por el ataque de inmodestia que ha supuesto la elección del seudónimo H. Chejov, es decir, A. Chejov, el padre del moderno relato corto que, como sabéis, también era médico. La otra mejilla. Me duele. Es una herida que no sangra ni cicatriza, pero que me incomoda todos los días y me hace llevar la mano a la mejilla continuamente. La luna creciente, medio queso en el tapete azul, se desliza para caer por el poniente, mientras la negrura sale por el otro lado. En tardes como esta me escuece más que nunca, y cuando la noche caiga, mis camaradas y yo seguiremos a la luna para buscar el remedio a mi dolor. Llegué con la ilusión del joven, con mi título de maestro recién ganado, un miliciano de la cultura que debía llevar la instrucción y la libertad al esforzado y sufrido pueblo español. Era un verano pastoso. El sol de justicia araba los rostros, dejando profundos surcos en las pieles morenas, y sus rayos barrían el suelo y empujaban el polvo yermo de la tierra fatigada. El sudor corría por mí, y las gotas saladas cegaban mis ojos. Yo, idealista atontado, con zapatos, chaqueta y gorra, a las puertas del ayuntamiento cerrado, buscaba a alguien a quien preguntar por el secretario. Me dieron las señas. Llamé a la puerta y me abrió alguien un poco menos labrador.
Buenas tardes, ¿don Pablo Carreter? Sí, soy yo. Soy el maestro. Me llamo Honorio Job. Me invitó a una cazalla y no supe cómo decirle que no me gustaban las bebidas fuertes. Me llevé el vaso a los labios y dejé que me los quemase. El secretario, letras ralas en un mundo sin letras, hablaba con entusiasmo de los nuevos tiempos, del fin de la oscuridad, del gran valor de la educación y del futuro que la ciencia y las artes traerían a nuestra joven república. Tras mi vaso casi intacto y el suyo reiterado, nos llegamos a una casa desvencijada. ¿Necesita algún apaño? El secretario golpeó un marco sin puerta. Pero dará de sí, ya lo verás. La cazalla había desleído los usted. Me sorprendió el entusiasmo de aquellas gentes. Tanto se me había dicho del embrutecimiento del pueblo que esperaba encontrar unos lugareños hoscos de ojos entornados. En vez de eso, hallé semblantes severos, pero no hostiles, brazos entregados al trabajo, que mezclaban la cal o derribaban paredes, manos de comadrón, que dieron a luz un aula espaciosa y blanca en un tiempo inesperadamente breve. Vine a hacer la escuela y me encariñé con los paisanos. Don Antonio, el alcalde de Izquierda Republicana. Pablo, el secretario honrado y fiel como el mayordomo de una novela. Manuel, el sindicalista. Hasta don Luis, el viejo cura, que me preguntaba cómo podía ser católico y comunista, como si acaso fuese posible ser cristiano de otra forma. Y yo le hablaba de Machado y de Hernández, y él sacudía la cabeza. Menos mal que me jubilo pronto, porque ya lo he visto todo. Creyentes rojos. ¡Ja! Y también conocí a Carmen, la huérfana, la sobrina de Pablo, que trabajaba en la casa del párroco para don Luis y pronto lo haría para su sucesor. Carmen, una sonrisa de Dios que bendecía la casa de su tío, una mirada tímida, de pronto rubor, unas manitas pequeñas, pero con fuerza para exprimir mi corazón y mis pulmones, y agostar mi voz en el pecho para diversión del secretario, que palmeaba afectuoso mi brazo. Dicen que la ocasión la pintan calva, pero yo creo que puede tener una bonita melena. ¿Perdón? Que eres tonto, hijo, que eres tonto. Y yo quería hablar y decirle cosas como: quiero ser llorando el aguacero que acaricie tu cabello en la tormenta. Pero en vez de eso callaba y me sonrojaba. Confiaba en que Tolstoy tuviera razón y todo se negociara con sonrisas y miradas. O que el vino me soltase la lengua al llegar las fiestas de la Virgen de Agosto. Quería decir mil cosas y escribirle sonetos, pero me atascaba o me salían empalagosos e insoportables. Una vez subí a un cerro a contemplar el amarillo del trigo recién segado, el marrón de los barbechos, el verde de los pastos, y me vinieron a la cabeza los primeros versos. La tierra multicolor se abre profunda en mi suelo, cuando se cierra tu cielo, sordo y ciego a mi dolor. Y me parecieron buenos, pero ya no supe continuar, y me limité a patear las sirles del camino mientras desechaba redondillas. Y seguí destrozando papeles, escribiendo tonterías sin sentido, hasta dar con el único poema que me gustó. Estoy cansado de tanto artificio, de bucólicas pastoriles y de cabras, de compararte con un lucero. Estoy harto de ensuciar mi oficio cambiando el orden de las palabras, cuando solo quiero decir que te quiero. Limpio, claro, natural, sincero, como yo era entonces, como dejé de serlo. Se jubiló don Luis y nos presentó a don Vicente, un jovencillo mitad dandy y mitad cuervo, alto, delgado, sonriente, indecentemente atractivo para ser un hombre de Dios. Lo hizo justo el día de la Virgen. Llegó la noche y con la noche la verbena. El nuevo cura bailaba, sujetándose la sotana como una flamenca, y sonreía a las chicas como no debe hacerlo un religioso. Y las chicas se sonrojaban y murmuraban, y el curita parecía satisfecho de ser el centro de atención. Me alejé de un espectáculo que me ofendía y busqué a Carmen. Le di el papel con mi poema, que ella me devolvió. No sé leer, ¿qué pone? Yo quería recitarlo para ella, porque los versos sobran milagros en los corazones, pero dudé demasiado. Y el curita llegó danzando, con el vino tintándole las mejillas. La cogió de la mano y se la llevó a bailar. Yo no supe reaccionar, consideré la ocasión perdida y lo dejé para más tarde, para demasiado tarde. Volví a verla al día siguiente, seria, callada, cabizbaja, monosílabos austeros a preguntas de cortesía. Quise cogerla de la mano, pero me rehuyó.
Solo tras mucha insistencia logré arrancarle unas palabras. Que don Vicente me ha hecho suya y ya no puedo ser de otro. Mi mano estrujó el poema en mi bolsillo, mientras otra mano invisible lo hacía con mi corazón. No recuerdo lo que dije, pero sí sus excusas, que de verdad la quería, que se iba a salir de cura, que se casaría con ella. Y tanto habló que no se apercibió de su tío, que era progresista, sí, pero decente, y no iba a consentir que se propasasen con la sobrina. Pablo gritó y blasfemó y salió con la escopeta. Hizo falta los brazos de muchos vecinos para evitar la desgracia. Yo me arrastré hasta la casa abadía y golpeé la aldaba una y otra vez. Me abrió la beatífica cara del canalla, aún con mofletes de tinto, que no dejó de sonreír mientras agarraba su sotana y lo empujaba dentro. El miserable incluso se permitió palmearme la mejilla. Paciencia, Job, paciencia. Palmaditas de borracho que no dañan pero hieren, y desde entonces no me ha dejado de doler. Llegaron de la capital los pupitres y el encerado. Comenzó el curso para los niños, con un maestro volcado en el trabajo, único refugio de una menguada felicidad. Tan entregado vivía que me halagó cuando los adultos me pidieron instrucción, y no me importó alargar las jornadas al atardecer con clases de noche para las gentes del pueblo. Un pueblo en el que no faltaban nuevos rumores cada día, muchos de ellos sobre el joven y descarado curita, y sobre las muchachas que se escapaban de casa para llamar a la suya a horas indecentes, aunque con ninguna pudo llegar demasiado lejos, vigilado por Carmen, que ahora vivía con él en el secreto a voces de la Barragana. Por las noches visitaba a Pablo en su casa, pintada de bilis y de cazalla, desangelada por la ausencia de la sobrina. El secretario me miraba con ojos lacrimosos y se lamentaba, porque ninguno de los dos había sido lo bastante hombre para poner las cosas en su sitio. Los tragos se sucedían entre sus dedos y desaparecían por su garganta, y de sus párpados caía el licor transformado en llanto. Y así pasaban los días. Yo educaba al pueblo, la gente chismorreaba, y el cura nunca tenía la ocasión para renunciar y cumplir sus promesas de matrimonio, mientras seguía bailando cada vez que tenía ocasión. Y pasaron los años y los gobiernos, y llegaron las últimas elecciones. Don Antonio y yo seguimos la campaña por la radio, y gritamos de contento con los resultados. Alegría que duró poco. Manuel, el sindicalista, me advirtió. Yo era un miliciano de la cultura, y como miliciano vendrían a por mí. Ha caído la noche. La cara me escuece más que nunca y me arranca lágrimas de dolor. Bajo el negro colador del cielo, agujereado de estrellas, los camaradas y yo volvemos al pueblo. Nadie en las calles. Las puertas están cerradas. Forzamos la entrada de la casa abadía y yo me encaro al sacerdote, que me desafía con los dientes apretados. Vienes a ajustarme las cuentas, ¿no? Y el miserable vuelve a palmearme. ¿Se te ha acabado la paciencia, Job? Y quiero descerrajarle 2 tiros, pero así se muere uno enseguida, y a mí me duele demasiado la mejilla. Así es que renuncio a mi venganza para vengarme mejor, y dejo que se lo lleven y lo cuelguen, para que convulsione y patalee, para que los pies le bailen como bailaban las fiestas de la Virgen. Muchas gracias, Josep. Creo que tras la lectura, la verdad es que todos tenemos claro que era un premio más que merecido y la verdad es que es un relato espeluznante. Bien, pues con esto vamos a ir concluyendo esta entrega del 6º concurso de relato corto histórico del Museo Liber. Quería emplazarles a los que no han tenido premio a que participen el año que viene, que, bueno, pues no por no haber ganado significa que sus relatos no tuvieran calidad,
Y recordarles que, bueno, pues en estas jornadas que hacemos alrededor del Día Internacional de los Museos, hoy es la Noche de los Museos, aún queda hoy un desfile en la Pasarela de las Artes de Laura de Bilbón a las 20 horas y a las 22 horas tenemos un concierto de jazz de Richard Covenant, de 22 a 24 horas. Y mañana seguirán las actividades del Día Internacional de los Museos con todo el día de jornada de puertas abiertas. Tendremos una recreación de trajes de época de los siglos XVIII a XX y del Club Fin de Siglo y del grupo Navajas Belle Époque. Y también tendremos un taller infantil de iniciación al arte a mediodía, a las 12. A las 12 también habrá un desfile en la pasarela de Ángeles Esparza y a la 1 otro de Alessandro Corsini. Después por la tarde habrá un desfile de Jack Rincón y a las de 19 a 20 el cóctel de clausura de la Pasarela de las Artes y de 20 a 21 horas el desfile de Nadia Zain. El lunes 18, que es el Día de los Museos en sí, el Día Internacional de los Museos, tendremos también todo el día la jornada de puertas abiertas del museo y un programa especial de la SER en directo con la actuación del grupo Super Mosca. Dicen que son muy buenos, yo no los conozco, pero, y de 12 a 14 horas. Y bueno, y por la tarde seguirá estando abierto. Y también les recuerdo que esta semana, el miércoles, como estamos aburridos y no hacemos actividades, pues tenemos el 20 de mayo, tenemos la conferencia El cómic y la Primera Guerra Mundial por Álvaro Pons. Y bueno, y luego pues seguiremos teniendo muchas actividades todo el mes. Pueden verlo en nuestra página web, en nuestro Facebook, en nuestro Google Plus, etcétera, etcétera. Y bueno, les recuerdo que somos una fundación sin ánimo de lucro, que para hacer todas estas actividades tenemos muy pocos apoyos, entonces que toda ayuda pues es bienvenida y una urna a la salida. También se pueden hacer amigos del museo, los que no lo son ya, que veo muchos por aquí, por una suma muy módica, y además Hacienda ahora con la nueva legislación les devuelve 2/3 de lo que nos den, con lo cual pues fíjense lo bien que les sale. Muchas gracias y buenas tardes.